Bendiciones con todos. Tema 131. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Pedro niega a Jesús y utilizamos San Juan capítulo 18, versículo del 25 al 27, que dice lo siguiente. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. El apóstol Juan finalizará la historia concerniente a la negación de Pedro en estos versículos. Si recordamos, Juan estaba narrando esta historia por episodios, ya que primero comenzó con la primera parte del interrogatorio de Jesús ante Anás en el capítulo 18, versículo del 12 al 14. Luego le deja en pausa y comienza a narrar la primera parte de la historia que nos presenta la negación de Pedro en San Juan capítulo 18, versículo del 15 al 18. Luego la vuelve a dejar pausada para terminar con la historia que nos muestra el interrogatorio de Jesús ante Anás en San Juan capítulo 18, versículo 19 al 24. Y ahora llegamos a los versículos del 25 al 27, donde finalizará con la historia de la negación de Pedro. La mentira que continuó. Continuamos estudiando este episodio de la historia bíblica que es por muchos conocidos la ocasión cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, después de que Jesús fue capturado y llevado a la casa de Caifás. Pedro lo había seguido y con la ayuda de otro discípulo cuyo nombre no se revela en las Escrituras, éste puede entrar. Sin embargo, una vez más, la criada le pregunta si él era uno de sus discípulos y Pedro lo niega. Pedro había llegado hasta aquel lugar tratando de seguir a su maestro, ya que no nos queda duda de su amor por él. Sin embargo, posiblemente había olvidado la advertencia del Señor que no cantaría el gallo sin que él lo negara 3 veces. Leemos San Juan 13 del 36 al 38. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro amaba a Jesús y quería seguirlo a la muerte si fuera necesario. Su espíritu estaba dispuesto, pero su carne era débil y se había descuidado espiritualmente para enfrentar esta prueba antes de que Jesús fuese capturado. Pedro y los discípulos tuvieron tiempo para prepararse espiritualmente. Pudieron orar aquella noche junto con su maestro, mas no pudieron ya que el sueño los dominaba. ¿Sí? Pedro no logró prepararse espiritualmente para que cuando viniese el tiempo de la prueba, éste pudiese resistir y así a lo mejor no negar a su Señor. Pero esto no pasó, sino que la primera vez, la criada portera le preguntó a Pedro si era uno de sus discípulos, pero éste lo negó. Luego se quedó calentándose junto a otros siervos y alguaciles enfrente de un fuego que habían encendido, y es allí donde vuelven a preguntar: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Una vez más Pedro vuelve a negar a su maestro sin considerar lo que realmente estaba haciendo. Por segunda vez necesitaba mantener su mentira afirmando que no era
lo que ellos afirmaban que era, y según Mateo, esta segunda mentira la tiene que defender con juramentos. Sí, Mateo 26:72, escuché lo que dice. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Vemos cómo cada vez es más difícil mantener la mentira. La mentira pareciese que no va a pasar a más, pero después es necesario mantenerla con juramento, haciendo el pecado más grave. Y por tercera vez, un sirviente del sumo sacerdote, a quien él había herido en la oreja, afirmó que él era uno de sus discípulos del Señor, pero Pedro lo volvió a negar. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez. Y de acuerdo a Mateo, esta tercera mentira no solo le pronunció juramento, sino también maldijo para que le creyesen. Miren lo que dice Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Todo esto nos hace ver la terrible de la mentira, ya que una vez se confiese la primera, se hace necesario mantener el tiempo, y como Pedro tratar de cubrirla con mucha falsedad y descaro para que la verdad no se descubra. Sin embargo, el problema con la mentira es que tarde o temprano la verdad se descubre. Mira lo que dice Marcos 4:22. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lo mejor es hablar la verdad y no vivir como mentirosos. Por ello el Señor elogia a aquellos que no andan en caminos de mentira, sino en Dios está su confianza. Salmos 44, escuche lo que dice. Bienaventurado el hombre que no puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Y en el Nuevo Testamento se nos exhorta a los cristianos a hablar siempre la verdad. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hoy vivimos en un mundo con mucha falsedad, donde algunas personas viven una doble vida y las mantienen basadas en mentira. Pero esto los vuelve en hipócritas y desleales, personas en las que nadie puede confiar, porque nunca sabremos si lo que nos afirman es confiable. La manifestación de la mentira se puede ver en muchas áreas de la vida contemporánea. En un cónyuge infiel que a base de mentiras mantiene su relación ilegal, en los negocios donde los productos son adulterados o alterados intencionalmente para obtener mayor ganancia, en los gerentes o empleados que adulteran los resultados de su empresa para verse intencionalmente bien cuando la realidad es diferente, en los políticos que prometen muchas cosas que saben que nunca cumplirán a la gente solo por ganar sus votos, y en general hay muchas personas acostumbradas a mentir y tratar de hacer este pecado inocente llamándoles mentiras blancas, cuando la realidad es que Dios aborrece la mentira y que este pecado conduce a la condenación eterna. Mira lo que dice Apocalipsis 22:15. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira no entrarán en la vida eterna. El problema de la mentira es que, aparte de salir a la luz tarde o temprano, acusa la conciencia de aquellos que tratan de vivir como si nada ha pasado. Así les pasó a los hermanos de José, los cuales vivían manteniendo aquella mentira que le contaron a su padre Jacob al decirle que su hijo había sido muerto por un animal, cuando la verdad era que ellos lo habían vendido como esclavo. Sí, recordemos la historia. Génesis capítulo 42, versículo 21 al 22. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues
Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Otra consecuencia de la mentira es la vergüenza que se produce en el momento que sale a la luz. Mire cómo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 5. El justo aborrece la mentira y el malvado acarrea vergüenza y deshonra. Cuando alguien es descubierto en su mentira, su credibilidad se pierde y queda avergonzado ante aquellos que lo descubren. Lo otro es que en la medida que una persona se acostumbra a mentir, su conciencia se cauteriza y se vuelven hipócritas acostumbrándose a vivir en la falsedad. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Por tanto, nosotros debemos huir de este pecado y mantenernos en la verdad. Aun cuando parezca que habrá una consecuencia por decirla, lo mejor es mantenernos en ella y Dios la va a respaldar. Ahora el gallo cantó. Finalmente el gallo cantó y el apóstol Pedro recordó la advertencia de su maestro le había hecho de que le negaría 3 veces. Lo cierto es que cuando los enemigos de Jesús confrontaron a Pedro con la pregunta de que si él era uno de sus discípulos, a lo mejor sintió mucho miedo por su vida y decidió mentir negando serlo. Quizás pensó que todo iba a acabar con una mentira, pero después la verdad parecía que quería salir a la luz. Pero Pedro lo negó en 3 ocasiones diferentes hasta que finalmente cantó el gallo y allí se dio cuenta del error que había cometido. Miren lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 74 y 75. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Este pasaje de Mateo nos enseña un detalle más en cuanto a la negación de Pedro, y es que reconoció su pecado y se arrepintió de él, ya que después de esto las escrituras nos dicen que lloró amargamente. Si bien es cierto, Pedro se equivocó varias veces, su carácter impulsivo lo llevó a meterse en situaciones que nunca calculó el poder salir bien, pero al final, después de esto, la vida del apóstol fue diferente, ya que sin duda su arrepentimiento lo llevó a buscar más de su Señor para no volver a flaquear en el momento de la prueba. Después de la resurrección de Cristo, este fue obediente y cuidadoso en cuanto a las instrucciones que su maestro le daba. Primero, les ordenó que se quedaran en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo. Sí, Hechos 1:4, escuche. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Y así hizo. Fueron a Jerusalén y permanecieron orando para recibir la promesa. Miren lo que es Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por ello, al final recibieron la promesa del Espíritu Santo, y entre estos estaba Pedro. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Después de este día, Pedro había recibido el poder para testificar con valentía del Señor,
y la gente se admiraba de él. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y aun cuando fueron amenazados, nunca volvió a negar a su maestro, sino permaneció fiel sin importar las consecuencias. Miren lo que es Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Y llamándolo, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Maravilloso, mire. De esta forma radical cambió la vida de Pedro. Pedro fue después de su caída que éste reconoció sus errores y se arrepintió de ello, siendo así restaurado totalmente por su Señor. Nosotros podemos aprender mucho de todo esto. Debemos estar conscientes de las pruebas y tentaciones que vendrán a nuestra vida. Por ello, debemos perseverar en la oración y la búsqueda de Dios para poder hacer frente a lo que pueda venir en el futuro y con la ayuda del Señor obtener la victoria. ¿Qué les parecen estas maravillosas verdades? Pedro negó a su Señor, mintió 3 veces, lo negó 3 veces. Terrible, ¿no? Pero, ¿cuál es lo interesante de Pedro? Que él se arrepintió amargamente, que él lloró amargamente y se convirtió en uno de los más grandes apóstoles. En su primera predicación se convirtieron más de 3.000 personas. Así que entonces hay que dejar la mentira y presentar siempre la verdad. ¿Y sabe qué? La verdad es Jesucristo, dice la palabra. La verdad es la palabra de Dios. Por eso toda esta serie le hemos llamado las verdades de la palabra de Dios, para que usted venga a Cristo, para que usted entregue su vida, su corazón y se convierta en un verdadero hijo de Dios. Repita con fe la oración que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Ahora, ¿se hizo usted un hijo de Dios? Maravilloso. Lea la palabra, estudie, busque aplicarla. Ore en cada momento, en cada circunstancia. Venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que nos llenan de ánimo y de esperanza. Ven, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que son maravillosas. Sí, sabemos que la mentira es mala. Sabemos que el diablo es el padre de la mentira. Sabemos que tenemos que decir la verdad, porque la verdad, tu palabra dice que nos hace libres. Entonces, que tu Espíritu Santo nos ayude en esta tarea, porque nuestra carne es rebelde. Nuestra carne quiere mentir, quiere mentir, quiere mentir. No quiere decir la verdad. Y solo tu Espíritu Santo nos puede ayudar, Señor. Oramos también dándote gracias por tu misericordia, por tu amor, por tus bendiciones que cada día tú envías a nuestras vidas, Señor. Y eso es maravilloso. Oramos también dándote gracias por la iglesia y por la familia, Señor. Bendícelas, llénalas de tu Espíritu Santo. Así como la iglesia primitiva, Señor, derramabas tu Espíritu Santo y una y otra vez, derrama tu Espíritu Santo en la iglesia para que hable y predique con poder tus palabras, Señor. Oramos por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Que esta palabra tenga un despertar, que esta palabra traiga cosecha con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Y decimos amén por eso. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan saber las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.